Hola, soy el doctor Benigno Horna y hoy lo que vamos a tratar va a ser un tema estupendo. ¿Cómo utilizar la autohipnosis para poder superar un amor, un desamor? Lo primero que tenemos que tener claro es para qué le queremos superar. Si realmente es lo que nosotros queremos o lo que estamos pretendiendo es que la otra persona vuelva. Esto ya es un poco diferente. Si lo que realmente queremos es superar a esta persona, pues aquí tendremos una serie de consejos válidos para poder realizarlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a deshacernos de todas las fotos, de todos los recuerdos, de Facebook cuando salga esta persona, de Instagram, de todas las conexiones que podamos tener con esa persona. Para ello utilizaremos la autohipnosis y nos centraremos en los anclajes. El primero y más efectivo es el chasquear los dedos. Esto es un anclaje. Esto me permite que mi subconsciente se ponga en una situación determinada, que ya previamente la he programado. Luego está la palabra inconsciente. Para que lo podamos poder entender mejor, esto es el 12% de nuestra capacidad. Esto es lo que es el consciente. El 8% sería el subconsciente y el 80% restante es el inconsciente. Hasta que Milton Erickson apareció, lo que se pretendía utilizar el subconsciente a través del consciente. En cambio, Erickson lo hizo al revés. Hizo como una integral en vez de una derivada. A través del subconsciente, utilizando el consciente, poder obtener aquello que queramos. Esto puede ser un poco enredado al principio, pero lo vamos a ir haciendo mucho más fácil. Y luego, toda esta es la parte que nosotros tenemos almacenada. En el caso concreto de una ruptura amorosa, que es un poco lo que nos trae aquí, ¿cómo podemos superar? Yo llevo muchísimos años dando clase, enseñando, haciendo terapia a personas, como para que pudieran superar en muy poquitas sesiones una pérdida de un ser querido, o sea, más que de un ser querido, superar esa ruptura. Sin embargo, hay cosas que son muy interesantes. Cuando la persona viene a mí y lleva ya 1 año, 2 años y tiene un para qué, es muy fácil poderlo superar. Cuando tiene un por qué, yo siempre le pregunto, ¿para qué quiere superarlo? Porque realmente no quiero a esta persona, va a resultar mucho más fácil. ¿Cómo podemos utilizar la autohipnosis? Primero, tendríamos que explicarle a la persona o que nos diga a nosotros para qué quiere superar a su pareja. Nosotros tomamos nota y le vamos preguntando a la persona para abrirle sus sistemas representacionales, que son 3, los kinestésicos, los visuales y los auditivos. Por ejemplo, imaginaros, ¿habéis tenido el problema de superar recientemente a alguien que os ha dejado? Bueno, sí. Algunas personas sí que lo han tenido. ¿Sabéis por qué no pueden superarlo? Porque están constantemente utilizando la misma música que usaban, o sea, que oían en el momento en que estaban con la otra persona, y lo que están haciendo es reforzando a la persona. O sea, el no querer es como romper un cordón umbilical, no querer superar su pasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si la persona es escéptica, no lo va a superar, porque tiene que creer en lo que hace. ¿Qué fue lo que hice? Me olvidé de historias y fui a lo concreto. Cuando tú quieres algo, tienes que saber lo que quieres y pagar el precio. Si no, no vale. O sea, tanto para superar un amor como para cualquier otro objetivo que tengamos en la vida. Primero, tienes que decidir el para qué. Te tienes que preguntar, ¿para qué quiero superar a esta persona? Otra cuestión que es importante es que si la persona viene invitada por otra, no funciona. El paciente, en este caso,
no cliente, el cliente se utiliza cuando es PNL, inteligencia emocional, él tiene que pagar, porque si no paga, es como si oyera llover. O sea, la persona se tiene que involucrar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lo que hacen es dispersarse en la vida. Estoy haciendo esto, lo otro, lo otro, lo otro. Sin embargo, no le ponen el ingrediente más importante. ¿Cuál creéis que es el ingrediente más importante que puede haber? Foco, dirección. Un foco, sí, vas bien. Vamos a decir la sal del condimento, o sea, la sal de la ensalada sería el disfrutar de aquello que haces. Por ejemplo, yo tengo un alto % de efectividad cuando un paciente me dice, doctor, quiero que me ayude a superar una pareja. Realmente lo que yo tengo que hacer es que ella me diga el para qué quiere superarla. Porque si me dice el por qué es pasado presente, hace falta que involucremos el futuro. ¿Por qué es tan importante involucrar el futuro? Porque de esa forma nos vamos a ir hacia adelante en el aspecto de que la persona se pueda visualizar. Dentro de la autohipnosis, que es una parte esencial de la hipnosis, alguna persona siempre me dice, doctor, usted siempre se va por las ramas, y digo, pero al final termino donde quería ir. Os voy a contar cómo Milton Erickson llegó a la autohipnosis. Estoy seguro que alguno de los presentes conoce la figura de Erickson. Se quedó con 17 años sentado en una silla de ruedas, bueno, amarrado, no podía estar sentado, lo tenían que amarrar por una polio y le dijeron que se iba a morir esa misma noche. Entonces él dijo que no se iba a morir esa noche porque se le iba paralizando poquito a poco su cuerpo. Él pidió a su madre, su gran aliado en este caso era su mamá, y le pidió por favor que lo llevara a ver amanecer. Había una ventana donde se podía ver amanecer y cuando él vio amanecer dijo, estoy vivo y voy a demostrar que no me voy a morir. ¿Qué salvó a Milton Erickson de la muerte? Su voluntad de vivir, sus ganas de vivir, sus ganas de hacer cosas. Y durante esa noche la madre le preguntó, Milton, ¿qué harías si tú pudieras, o sea, si fueses a seguir viviendo? Dice, pues mira, una de las cosas que más me apetece es bajarme el río Mississippi en canoa. Ah, pues lo vas a hacer. Ah, pues sí, cuando me levante voy a hacerlo. Al mediodía, Milton Erickson se quedó totalmente dormido. Estuvo 3 días durmiendo. O sea, y cuando se despertó estaba del cuello hacia abajo totalmente, vamos a decir, que no podía mover ningún solo músculo del cuerpo. Pero ese chico no se conformó ni se replegó con 17 años que tenía a su destino. Y lo quiso variar. ¿Y qué fue lo que hizo? Le pidió a su madre que lo pusiera en una mecedora cerca de la ventana. Tuvieron que atarle porque no podía resistir el cuerpo, o sea, le tuvieron que atar. Y Milton empezó todos los días, sin darse cuenta, a hacerse una autohipnosis. ¿En qué aspecto? Empezó a pensar cuando él podía subirse al árbol, cuando él podía moverse. Y tanto fue su entusiasmo que a los pocos días movió un poquito la mecedora. Estaba en una mecedora, no en una silla estable. Y al oír que se movía la mecedora se puso a gritar y cuando llegó la madre vio que la mecedora se estaba moviendo. Sabéis que las mecedoras normalmente cuando cogen un pequeño ritmo se pueden mover. Para no hacerles largo el cuento, porque tenemos que hablar de cómo superar utilizando la autohipnosis un desamor, Milton Erickson empezó a mover de arriba hacia abajo, hasta llegar a la cintura. Llegó a la cintura y le pidió a su familia que lo sacaran al campo y empezó a arrastrarse. Y él se veía caminando, autohipnosis. Se ponía a cantar, estaba haciendo anclajes y olía lo que él quería. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando él pudo hacer esto, decidió bajarse al Mississippi con 2 muletas. O sea, tenía que ir con 2 muletas y además se fue solo. ¿Qué hizo? Salió de su casa con el equivalente a $4, ahora unos 400 euros más o menos. Y dijo que él volvería
3 meses después. ¿Y qué fue lo que hizo? Se visualizó bajando el río Mississippi. Y al llegar al primer sitio donde tenía que dormir, él esperó a que viniera la gente y le preguntara que si quería ser ayudado, porque él llevaba las muletas. A los 3 meses él volvió a casa caminando con las muletas y creó la autohipnosis sin darse cuenta. Entonces, en el caso del amor, si nosotros continuamos constantemente pensando en la persona a la que queremos recuperar, cuando ya no la vamos a recuperar, lo que estamos haciendo es metiéndonos en un gran bucle del cual no vamos a salir. ¿Qué tenemos que utilizar? Primero, querer superar a la persona. Si tú quieres superarlo, es como si tú quieres encontrar un trabajo, tienes que definir primero qué tipo de trabajo quiero. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Dónde quiero trabajar? ¿Y para qué lo quiero? ¿Qué diferencia hay entre unos humanos y otros? Unos consiguen las cosas y otros piensan cómo conseguirlas, pero no se arriesgan por miedo a conseguirlas, que es el gran miedo al éxito. Hay mucha gente en el mundo que tiene miedo al éxito, porque no es capaz de enfrentarse a uno mismo. ¿Cómo? Mirándose al espejo. Entonces, ¿qué tiene que ver Milton Erickson con el amor? Imaginaros una persona que quiere superar, vamos a decir, A. Quiere superar a B. ¿Qué puede hacer? Buscarse a C. Esto es lo peor que puedes hacer, porque eso es sacar un clavo con otro clavo, y eso no funciona. Entonces lo que tienes que hacer es, primero, cortar el cordón umbilical que te une a B. ¿Cómo? Cambiando las fotos. Fotos fuera. Regalos de la persona fuera. Música que esa persona tuviera fuera. O sea, tienes que decidir realmente hacerlo. ¿Cómo puedes utilizar la autohipnosis? Por ejemplo, poniendo música diferente. Hacer anclajes diferentes. Por ejemplo, si tú antes oías a Los Panchos o canciones que te decían cómo no puedo olvidarte, si tú dices no puedo olvidarte, no lo vas a hacer. Por ejemplo, una de las herramientas que yo utilizo es Manual de Amore. ¿Conocéis a alguien las películas Manual de Amore 1, 2 y 3? Por ahí veo que sí que las conoces. ¿Qué te parecieron? Dice bien, estupendo. O sea, realmente son unas películas que yo utilizo para que las personas nos demos cuenta que nos enamoramos más de lo que creemos que es la otra persona. Ortega y Gasset decía, tú eres mi mujer yo, tú eres lo que yo quiero ser y no soy. Fijaros qué cosa más importante. O cuando estamos en una situación como esa, en que nos sentimos abandonados. Por ejemplo, cuando yo fui a estudiar el doctorado en psicología en la Complutense, yo quería hacer mi tesis doctoral sobre la figura del abandonador y el abandonado en relaciones de pareja. Y lo primero que me enseñó el profesor es que nadie me había abandonado yo. Y cuando asumí que yo me había abandonado, que nadie me había abandonado, me habían dejado, pero no abandonado, ahí empecé a construir mi futuro. Porque, queráis o no, nosotros somos los únicos responsables del 100% de nuestros sentimientos. No de lo que me pase, ni de las personas que vengan aquí o la actitud que quieran tener. Yo tengo que pasar de eso y estar por encima de ello. Yo tengo que tener muy concreto lo que quiero decir. Y aunque me vaya por un lado, volveré siempre al inicio. Porque parto de ser disléxico. Igual que Milton Erickson, él era daltónico, yo era disléxico. Yo aprendí a leer con 20 años. Esto me lo han oído decir muchísimos de los que me estáis escuchando. Sin embargo, lo que hizo Erickson fue, a través de un fracaso o de una circunstancia negativa, la cambió totalmente en positiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, basta, hasta aquí hemos llegado. Por ejemplo, cuando nos han dejado, o nos dejan, o nos llaman por teléfono, o nos dicen a la cara de que nos van a dejar, o nos han dejado por carta, o por lo que sea, primero nos entra un miedo tremendo, porque nos hemos acostumbrado. Una tristeza tremenda, violencia, asco y sorpresa. Solo falta la alegría para ser las 6 emociones básicas. Estamos sintiendo 5 de las 6 emociones básicas a la vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentarnos al miedo. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la autohipnosis. Primero define lo que yo quiero ser
qué persona quiero ser yo, y sobre todo, que seas feliz estando solo, no necesitar tener pareja. Ese sería el segundo paso. Primero te ves de esa forma, y con la autohipnosis lo que haces es, como dicen en El Secreto, cierras los ojos, lánzate al futuro, e imagínate que tienes seguridad en ti mismo, confianza, salud, armonía, y haz que esa situación te invada todo tu cuerpo. ¿Y qué es lo que haces? Estás generando nuevas conexiones neuronales, porque lo que hay que hacer es cambiar el disco de 33 revoluciones que tenemos, yo quiero a fulano o mengano, yo quiero compartir mi vida así. No, date una oportunidad. Una de las cosas mejor que podemos hacer en esta vida es quemar las naves. Pues quema las naves. Si no puedes estar con esa persona, deja de culpabilizarte. Uno de los grandes males que tenemos en la cultura occidental es la culpa. Nos echamos constantemente la culpa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar situaciones nuevas, música nueva. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo las olas de mar. Yo me paso 8 o 10 horas oyendo olas de mar todos los días, porque estoy terminando unos libros y me dedico pues 12 o 14 horas a escribir. Estoy constantemente estimulando mis neuronas con olas de mar, oliendo lo que yo quiero oler y saboreando lo que yo quiero saborear. Por ejemplo, a mí el limón me encanta, o la miel, pues me hago un té verde con miel y me lo doy como premio. Y además hago unas listas sobre lo que quiero hacer hoy. Pues a tal hora hacer tal cosa. Y luego ir haciendo pequeños ganchitos. ¿Sabéis cuál es la empresa de los pequeños ganchitos? Nike. El logotipo de la... ¿Por qué? Porque el creador de Nike, ¿qué fue lo que hizo? Hizo un project plan, o sea, un proyecto sobre qué tipo de zapatillas quería hacer, para cuándo las quería hacer y cómo las quería hacer. Y empezó, hoy voy a desayunar a tal hora, ganchito. Ese ganchito es un estimulante, es un anclaje que es muy positivo. Si tú te visualizas en el futuro estando bien contigo mismo y definiendo claramente con qué tipo de persona quieres estar, estás atrayendo tu futuro. O sea, tú puedes conectarte cuando quieras a una mente o a una energía universal que te va a llevar a ello. Una pregunta que me hace mucha gente. Cuando hay una persona que no quiere ser hipnotizada, ¿se la puede hipnotizar? No. Porque lo que tienes que hacer es que para que la persona pueda ser hipnotizada tiene que tener una cierta armonía. Si esa persona está en un lugar distorsionando, va a ser bastante complicado que le puedas hacer ningún tipo de de hipnosis. Sin embargo, hubo un señor que creó algo en los años 40, 50, que era el doctor Silva, el método Silva, que a partir de ahí salió el Hemisync. No sé si habéis oído hablar del Hemisync, que es una música que es realmente interesante, que te permite bajar a unos niveles. Hablando de niveles, ¿cuándo estamos conscientes? ¿Cuándo estamos en subconsciente y cuándo estamos en inconsciente? ¿Habéis oído hablar de las frecuencias de onda? Gracias. Sí, beta, alfa, gamma. Vamos a decir que el beta es de 14 a 32. Eso es consciente. Cuando estamos transmitiendo estamos transmitiendo y recibiendo información entre 14 y 32, es beta. Cuando estamos entre 7 y 14, es alfa. Cuando estamos entre 4 y 7, es gamma. Y, curiosamente, cuando estamos entre 3 y 5, no 4, es teta. O sea, es pequeñas cosas. Entonces, ¿dónde se produce la autohipnosis? Entre 7 y 14. Cuanto más bajo, mejor. Hay personas que tienen la capacidad de bajarse automáticamente. Una de las cosas que se enseñaban cuando tú querías aprender a hacer hipnosis es a controlar tu propia mente, porque al controlar tu mente controlas tu cuerpo. Tú eres el creador de tu propia vida. Si tú te sigues aferrando a esa persona
con la cual no vas a estar nunca, ¿qué haces? Tienes otra alternativa, odiarla. Ahí te equivocas. Porque amor y odio están en el mismo cajón en la mente. Tienes que hacer que la persona te sea indiferente. ¿Cómo? Que desaparezca de tu futuro. No hacer planes con esa persona. Por ejemplo, las mujeres tenéis algo importante, que cuando os cortáis el pelo cambiáis. A mí, por ejemplo, y a mis amigos nos aterra que cuando la mujer se cortaba el pelo decía esta, fijaros qué cosa. ¿Y por qué la mujer puede y el hombre no? Cambia tu aspecto. Cambia pequeñas cosas. Esos cambios van a hacer que tus neuronas cambien, las conexiones. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, encontrar, por no centrarnos en el amor, solamente encontrar lo que tú estás buscando, lo primero que tienes que hacer es saber qué es lo que buscas. Porque vas a buscar trabajo. Bueno, ¿qué tipo de trabajo quiere? Ah, pues no lo sé. ¿Cuánto quiere ganar? Pues no lo sé. Venga, siga por ahí. Si tú, por ejemplo, tienes que tener mucho cuidado cuando le pidas al universo o le pidas a Dios, yo quiero una persona que sea independiente, que sea una persona que quiera vivir bien, que sea una persona, estás definiendo lo que vas a traer. Porque tú durante mucho tiempo puedes estar enfrente de una persona que realmente sea interesante para ti y no te des cuenta. ¿Por qué? Porque no te arriesgas. Porque nos cuesta mucho a nosotros, a los humanos, salir de nuestra zona de confort. Preferimos estar en lo malo conocido que en lo bueno por conocer. Entonces, volviendo a cómo podemos utilizar la autohipnosis para superar un amor, es primero poniendo música que realmente nos valga de motivación. Oler. Poner en casa pequeños aromas que nos lo puedan producir. Y sobre todo ver, a mí me encanta la playa, me encanta el mar. Pues yo tengo una foto enfrente de donde escribo, de unas palmeras. Entonces yo me encuentro, cada vez que me pongo a escribir, que estoy en una playa, me da igual en el Caribe, prefiero el Pacífico, porque nací en el Pacífico. Tampoco envidio el Caribe o el Pacífico Sur. Y sin embargo, me pongo a crear, porque hay mucha controversia con esto. Nietzsche decía, la inspiración viene cuando ella quiere, nunca cuando uno quiere. Pero Pablo Picasso le respondió, pero te tiene que pillar trabajando. Sin embargo, para mí uno de los mayores genios que ha habido ha sido Leonardo da Vinci. Y da Vinci decía, yo no me inspiro porque me pongo a trabajar, sino que me pongo a trabajar porque me inspiro. Perdón, yo no me pongo a trabajar porque me inspiro, sino que me inspiro porque me pongo a trabajar. Si tú creas esto, una atmósfera, lo vas a conseguir. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos cómo queremos vivir, qué tipo de vida queremos hacer. Y muchas veces la mejor forma de lograr algo es muriendo. Hombre, no nos vamos a pegar un tiro, pero sí asumir que esa vida o esa relación se ha terminado. Si tú eres capaz de asumir que esa relación se ha terminado, lo consigues. Entonces cuando viene, o mis alumnos de la MHRP, o gente a mi consulta y me piden, quiero superar un amor, lo primero que me tienen que contar es para qué quieren superar el amor y qué están dispuestas a pagarlo. Pero por favor, si la persona me dice, no, es que mis padres me han dado el dinero, yo no se lo hago. ¿Por qué es tirar el dinero? Porque tienes que pagar por conseguirlo. No sé si me explico. Si tú no pagas, no vas a obtener lo que quieres. Porque ya no es una cuestión económica solamente, sino es una cuestión que va más allá. Una cuestión que va mucho más allá de ti misma. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Determinar cómo queremos vivir y sobre todo, empezar a ser felices en este momento. Cuando viene la persona, yo la llevo a una especie de hipnosis, sin que pierda su conciencia. La bajo más o menos a una frecuencia
de unos 7, 6 ciclos. El ciclo es las veces que se cierran y se abren las neuronas por segundo. O sea, cuando decimos 7,5 quiere decir que las neuronas se están abriendo 7,5 veces por segundo, que sería lo ideal. ¿Por qué 7,5? Porque la velocidad de la luz, vamos a decir que son 200.000 kilómetros por segundo. Son 197.000, pero vamos a poner 200.000. La redondez de la Tierra, 40.000. Dividir 200.000 entre 40.000 y te dará 7,5. Los gatos están transmitiendo en 7,5. Los felinos normalmente transmiten en esa... ¿Veis a un gato deprimido? Hombre, si le han hecho bastantes cosas, pues sí. Pero normalmente ni los delfines ni los gatos son animales infelices. Porque si un animal es infeliz, se muere. El único animal que resiste siendo infeliz es el humano, estando deprimido. Hay animales que se han podido deprimir, pero son muy poquitos. El humano, que en teoría somos los más inteligentes, realmente en eso no lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque lo importante no es el conocimiento que tú tengas, los títulos que tengas. No. Lo importante es lo que haces con esos títulos, lo que haces con ese conocimiento y sobre todo lo que disfrutas en este momento. ¿Alguna pregunta por ahí? Vete pensándomelas. Entonces, otra de las cuestiones importantes de la autohipnosis es que la gente se pregunta de dentro hacia afuera, perdón, de afuera hacia adentro. Le voy a preguntar a mi corazón, le voy a preguntar a mi mente. No. Que sea tu mente la que te pregunte. O sea, ¿cómo lo podemos hacer? Estando en una situación donde nos sintamos totalmente relajados, donde nos sintamos que somos dueños y somos capaces de lograr aquello que queramos. Porque hay muchas personas que lo que están intentando, y así van día tras día, es ser felices. Y de repente cuando encuentran la felicidad les asusta tanto que salen corriendo. No son capaces de hincarle el diente. ¿Por qué? Porque ya lo sé todo. Esas personas están muertas en vida, porque son viejas. Por ejemplo, para mí el concepto de edad es la cantidad de proyectos que tengas. Por ejemplo, yo tengo 60 y pico años y mi nivel de intensidad anda por los 30. ¿Por qué? Porque me considero todavía demasiado joven y me quedan muchos años por vivir. Y por eso me arriesgo. Y por eso digo mis proyectos. Porque me comprometo conmigo mismo. ¿Entendéis más o menos cómo la autohipnosis puede ayudarte a superar un amor? Primero, acéptalo. No te culpes. Cambia. Pero cambia tú. No esperes que la otra persona cambie. No esperes que la circunstancia cambie. Cámbiala tú. Y sobre todo abre nuevas situaciones. No te vayas 15 días de viaje a no sé dónde y vas a estar pensando otra vez en la persona. Acepta que la has perdido. Pero lo importante es que cuando te vayas a dormir esta noche, digas, ¿qué he aprendido? ¿En qué me he equivocado? ¿Qué tengo que corregir? ¿La vida es una aventura arriesgada o no es nada?